¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Una semana también intensa a la que vamos a vivir en este Congreso de la Nación, con la particularidad que esa intensidad se va a dar principalmente en el Senado Nacional. En el cierre de este periodo de sesiones extraordinarias, ¿aguardando qué? Aguardando el fin de semana, aguardando la inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Vamos ahora con los títulos del día. Actividad en el Senado. La Cámara Alta realizará la preparatoria del 24 de febrero y 2 sesiones extraordinarias para tratar varios temas. Ley de glaciares. El diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto que propone un nuevo régimen de presupuestos mínimos. Sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Javier Milei inaugura el tercer ciclo de su mandato el próximo día domingo. Muy bien, ahí están los temas, ahí están los títulos. Vamos a ampliar la mesa. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer. ¿Qué tal? Sí, esta última semana, ¿no?, de las sesiones extraordinarias, con, bueno, un saldo hasta ahora positivo, y más positivo va a resultar para el oficialismo si finalmente, como todo apunta, se terminan de sancionar las leyes que estaban en el temario, con un tratamiento que fue muy rápido y muy ambicioso por parte del gobierno, que tenía como objetivo justamente ofrendar esas leyes a el presidente Javier Milei, que podrá exhibirlo en su discurso el próximo 1 de marzo, un discurso que vamos conociendo algunos detalles. Va a volverse a hacer una asamblea legislativa por la noche. En el horario de las 21 horas estaría hablando aquí el presidente de la Nación, con, bueno, anuncios del nuevo año parlamentario, y un año parlamentario muy distinto a los primeros 2 que tuvo su mandato, con un Congreso mucho más favorable. Muy bien, señora Silvina Anchono, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Fernando? ¿Todo muy bien? bien, muy bien. ¿Temas a destacar? Bueno, toda la actividad de esta semana pasa principalmente por el Senado, como dijo Meli, y la reforma laboral es el eje principal que tiene el gobierno, el objetivo principal que tiene el gobierno para estas extraordinarias, para terminar las extraordinarias. Así que las expectativas están puestas de cara al Senado. Claro. Y por otro lado, la reforma penal juvenil, que eran 2 objetivos que se trazó el gobierno junto con la reforma laboral. Así que van a ser 2 temas claves de esta semana en Senado. Diputados, no hay esta semana particularmente, no hay actividad, pero también estamos esperando el discurso del presidente del domingo, claro, que seguramente marcará el rumbo de este año de sesiones ordinarias, con la particularidad que este año, a diferencia de los 2 años anteriores, tenemos el presupuesto aprobado. Tiene el presidente para mostrar el presupuesto sancionado, y además todas las leyes que se pudieron lograr en extraordinaria, claro, con la reforma laboral ya va a estar aprobada para el viernes. Así que va a poder exhibir los logros de estas sesiones extraordinarias, que fueron en 2 etapas. Sí. La primera fue en diciembre con la sanción del presupuesto y la ley de inocencia fiscal, y en esta segunda etapa va a tener la particularidad de estas 2 leyes, que fueron 2 leyes muy importantes para el gobierno, estratégicas, ¿no? La reforma laboral y la ley penal juvenil. Bueno, hay que estar atentos a algo. Si la reforma penal juvenil se modifica en el Senado, vuelve aquí a la Cámara de Diputados. Y donde va a avanzar el Poder Ejecutivo, o digamos el Senado Nacional, va a ser con la sanción, la primera de las 2 sanciones que tiene que tener un proyecto de ley, que es el proyecto de modificación de la ley de glaciares. Sí. O sea que diputados tienen que estar atentos, porque ese sí viene para aquí para revisión. Claro, porque ese todavía no se trató en el Senado. Recordemos que en esa sesión que ingresó, la del 11 de febrero, ingresó solamente la reforma laboral, por obviamente lo extenso que iba a ser el debate y también su votación. La ley de glaciares era otro proyecto que tenía dictamen también desde diciembre, pero bueno, finalmente se trataría ahora entre jueves y viernes en el Senado, con, tiene apoyo en el Senado
estaría reuniendo los votos para, más allá de algunas disidencias, estaría reuniendo los votos para poder pasar aquí a la Cámara de Diputados, y se verá también, ¿no?, estas mayorías que ha sabido construir el oficialismo en este tiempo, bueno, resultan favorables y se ven como buenos horizontes para poder sacar algunas leyes que así desea. Tienen mucho interés sobre la modificación de la ley de glaciares, provincias mineras. Claro, exactamente. Y Silvina, cuando presentamos los títulos, ahí también veíamos que en diputados también están atentos al tema de la ley de glaciares. En principio ya hay un proyecto que presentó Eduardo Valdés. Exactamente. Y además para eso se conformó la Comisión de Recursos Naturales, que quedó presidida por José Peluc, sanjuanino, que bueno, va a ver si se trata en ordinaria ya, porque no hay tiempo, digamos que ya no hay un tiempo lógico para que se trate en esta Cámara antes del fin de las extraordinarias, así que quedará para el periodo ordinario, pero ya está conformada la Comisión de Recursos Naturales, con lo cual es un gran paso para que en ordinaria se pueda tratar en las primeras semanas apenas se inicia el periodo, ¿no? Bueno, y los diputados que están atentos a qué es lo que pasa en el Senado Nacional, hacen un balance también de lo que pasó en las discusiones en esta Cámara de Diputados. El diputado Luis Picat, de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba, ex diputado de la Unión Cívica Radical, habló con Diputados Televisión de esta manera sobre la reforma laboral. Dejó una media sanción de una ley sumamente importante que se viene discutiendo recientemente, en los últimos 6 meses, pero que se viene esperando hace más de 20 años, una modernización que viene por lo menos con la intención de resolver el gran problema de los últimos 12 años de falta de previsibilidad, falta de crecimiento económico y sobre todo el deterioro en la contratación del empleado. Y bueno, esperemos que esto, más los incentivos que se le está dando a las pymes para regularizar, los incentivos que se le está dando para invertir, más un orden económico previsible y hacia adelante la intención también de atacar y bajar los costos tributarios, no solamente a nivel nacional, sino también provincial y municipal, nos lleve a un camino paciente, pero firme, de crecimiento y también de ir incorporando y reconvirtiendo el sistema laboral. Lo que ha hecho el Congreso de la Nación, y entiendo que lo va a terminar definiendo y sancionando la próxima semana, es tener la base de un sistema laboral que luego los actores principales, que son las pymes, de ponerlo también en funcionamiento, pero los que los controlan, que son las provincias, el foro laboral de cada una de las provincias, es la que se tiene que modernizar, son los que se tienen que modernizar y los que tienen que implementar este nuevo sistema para bajar las barreras de entrada de las pymes a la hora de querer contratar gente, bajar la litigiosidad, provocar mayor previsibilidad, pero a la vez también dar un plafón de previsibilidad en cada una de las provincias y de competitividad. Aquella provincia que sea menos litigiosa, que ofrezca de alguna manera mejores condiciones para que las pymes puedan superar esa barrera de entrada que tienen, que es contratar gente en blanco y generar crecimiento. Todas estas cosas no van a suceder lo que estamos esperando. Entonces, no solamente tiene que hacer los deberes la Nación o el Congreso de la Nación, sino que es mucha tarea de cada una de las provincias en este tema y en lo tributario. Bueno, ahí estaba Luis Picat, el tema de la reforma laboral, que bien como se señaló, es uno de los temas en la agenda del Senado Nacional para terminar lo que es este periodo de sesiones extraordinarias. Periodo que finaliza el próximo 28 de febrero y ya el 1 de marzo, domingo 1 de marzo, la inauguración del nuevo periodo de sesiones ordinarias por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Meli, a ver, reforma laboral no es un tema cerrado para los diputados.
No, reforma laboral, por supuesto. Perdón, reforma laboral sí. no, sino glaciares. Sí, reforma laboral te iba a decir que por supuesto que en el Senado ya todo apunta que va a ser ley y... no, glaciares, a ver, glaciares que se va a tratar en el Senado y en ese caso va a venir a Cámara de Diputados. Ya en ordinarias se va a debatir, pero sí, los diputados están, diputados de la oposición, ¿no? Que ya están alertando y algunos que se levantan, bueno, como voces en contra de esta reforma de la ley de glaciares. Hoy viajó un grupo de diputados coordinados por una de las diputadas nuevas, Adriana Serkis, de Río Negro, de Unión por la Patria, también Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, fueron hacia la provincia de Mendoza. Mendoza y San Juan son de las dos provincias más interesadas en esta reforma de la ley de glaciares, que sobre todo apunta, como venimos comentando, sobre la modificación, ¿no?, de lo que se delimita la zona llamada periglacial, que en definitiva es para justamente buscar que haya más inversiones mineras, que se habiliten otras áreas que hoy están protegidas por ley. Y bueno, fueron hasta Mendoza a reunirse con representantes del IANIGLA, que es el instituto que está a cargo del inventario de glaciares, que en parte algo que fundamenta el Poder Ejecutivo es que durante todos estos años de la ley de glaciares, más de 10 años, se avanzó en una primera etapa, que el IANIGLA no avanzó mucho más. Desde el organismo dicen otra cosa, pero bueno, se fueron a reunir justamente con especialistas, con técnicos también, con especialistas y científicos del Centro Tecnológico de Mendoza. Así que desde allí, bueno, van a empezar a recoger todo tipo de información que va a sumar al debate. Bueno, en la agenda ordinaria, ya en la agenda para las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados va a estar este tema, la ley de glaciares. Silvina, el otro tema que va a estar, después Meli lo va a estar ampliando, pero el financiamiento a las universidades. Sí, es otro tema también clave que el gobierno quiere tratar, que bueno, ya lo envió y que seguramente va a quedar para ordinarias, porque ya no queda demasiado tiempo. Hay que recordar que el año pasado el gobierno vetó los 2 aumentos presupuestarios, los que se habían votado en diputados. Así que en esta instancia propone una nueva ley con un financiamiento de 80 mil millones, ¿no es cierto? Es el presupuesto y también para aumentos de los hospitales y en las universidades. Está ahí en el mismo proyecto, se amplía todas las partidas para los aumentos en los hospitales y en las universidades que dependen de la UBA, ¿no? Claro. Bueno, hablando de consensos y hablando de la necesidad de acuerdos y de entendimientos políticos principalmente, el diputado Lisandro Almirón habló con Diputados Televisión de esta manera. Sí, la verdad es un tema que lo maneja el presidente de la Cámara y el presidente de bloque. Los consensos y el trabajo de las comisiones siempre estuvo articulado al trabajo de labor parlamentaria que realiza, en el caso de La Libertad Avanza, el doctor Gabriel Bornoroni, que no solamente ha hecho un buen trabajo en esta comisión, sino en los 3 dictámenes, Mercosur y la reforma el nuevo régimen penal juvenil, y tuvo una participación activa y han logrado consensos importantes con los bloques que bien mencionados. Digamos, sí, acá ha habido mucho de diálogo con el bloque PRO, con los radicales, con el gobierno, con los distintos gobiernos provinciales. El ministro del Interior ha salido a recorrer cada una de las provincias en función justamente de esta construcción colectiva, de entender de que al país lo sacamos entre todos adelante o no lo saca nadie, digamos. Entonces me parece que en ese sentido hubo un trabajo importante en materia de generación de consensos, y en esto tiene mucho que ver el presidente de la Cámara también, que el otro día en momentos difíciles mostró la templanza y la conducción de una sesión que planteaba métodos poco institucionales para resolver un debate. Bueno, ahí estaba Lisandro Almirón. Está reuniéndose por estas horas en la Casa Rosada un nuevo encuentro de la mesa política, que encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la presencia
del jefe de gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Ahí se define los pasos a seguir más allá de las extraordinarias. Exactamente, ¿no? Y seguramente se va a pulir algunos aspectos vinculados con el discurso del También. 1 de marzo del presidente, 1 de marzo, sí, del presidente. Y hoy también se sumó una novedad en Senado, digamos, del otro lado, con 3 senadores que se fueron del bloque de Unión Popular. Así que eso también va a ser clave para la ley de glaciares, porque tiene que ver con los 3 senadores que responden a 3 gobernadores con los que el oficialismo cuenta en algunas votaciones de aliados. Se trata de Guillermo Andrade, Carolina Moisés de Jujuy y Sandra Mendoza de Tucumán. Claro. Con lo cual esos 3 senadores también van a ser claves a la hora de votar la ley de glaciares que estábamos hablando recién. Ahora, también. Meli, los 3 senadores habían votado a favor del presupuesto. A favor del presupuesto, sí. ¿No? Y Marcaron algunos diferencia con el capítulos del resto de presupuesto. Unión por la Patria. Sí, así es. No votaron a favor de la reforma laboral el No, otro día, claro. pero sí, en el presupuesto estuvieron allí acompañando al oficialismo. Todavía no hay comunicado oficial. Dicen que esta tarde o esta noche se conocería formalmente. Pero bueno, recordemos que, a ver, son 3 senadores, que hay 2 que sí responden a gobernadores. Y hay una que, bueno, responde a un gobernador, pero no justamente de su provincia, como es Carolina Moisés de Jujuy, que está hoy por hoy, bueno, del lado de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Ambos muy críticos, muy enojados con la conducción del PJ nacional, con las intervenciones en el PJ de Jujuy y bueno, también con una el inminente quizás intervención en el PJ de Salta, no lo sabemos, pero bueno, justamente Moisés se plegó a Sáenz y de esta manera estaría encabezando bueno, esta nueva rebelión que terminaría formalmente de beneficiar muchísimo al oficialismo en el Senado, con un escenario como no se ha visto desde el regreso a la democracia, un peronismo muy con muy poco poder, ¿no? Con su peor piso, digamos, histórico. Muy reducido, ¿no? En su número. Y en la discusión ahora, por estas horas, que se va a dar esta semana en el Senado, particularmente de la reforma laboral, tema que también habló con Diputados Televisión, el diputado de La Libertad Avanza por Corrientes, Lisandro Almirón. En primer lugar, yo miraría el vaso medio lleno. Es una reforma de 217 artículos y 26 títulos y un anexo que viene a modificar una ley de 51 años, de 1974, y lo que le ha costado a muchos gobiernos abordar estos temas. Nosotros hemos tenido el gran acompañamiento de muchos sectores que apuestan a un cambio, que quieren realmente un país donde estas trabas que muchas veces se dan por los mismos intermediarios, tanto en las relaciones laborales, empleo, que son generación, que es la posibilidad de generar que ese empleo registral aumente. Ver el vaso medio lleno significa que al abordar temas como vacaciones, banco de horas, jornada laboral, indemnización por despido, intereses en juicios laborales, derecho a huelga, convenios colectivos, la modificación, la ultraactividad, salario dinámico, salario en dólares que se incorpora, régimen de incentivo de formalización laboral, beneficios y promoción de empleo. Esos son muchísimos temas que han costado años incluirlos en la agenda y que hoy nos dan la posibilidad no solamente de que ese 45% de empleos no registrados formen parte de un sistema que nos garantice no solamente mejorar los derechos presentes, sino también los derechos futuros y de tercera generación, porque cada vez que hablamos de alguien que está fuera del régimen formal, estamos hablando de que en vez de tener 4 aportantes por cada jubilado, tenemos 2.3 o 2.2. Entonces, la pirámide invertida cada vez se vuelve más difícil. Bueno, ahí estaba Lisandro Almirón, el diputado de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Trabajo de esta Cámara de Diputados de la Nación. Fue el miembro informante en la sesión, ¿eh? Sí. Muy criticado porque estuvo leyendo
parte de su mensaje. Sí, de su pero qué discurso. difícil que fue, ¿no? Porque Sí, lo interrumpían todo el tiempo, a gritos. Incluso el diputado Aldo Leiva de Unión por la Patria fue hasta la banca de Almirón en un momento. Enojado. Silvina Giudici fue quien lo sacó volando. Le dijo, no, haceme el favor, retírate. Sí, fue muy criticado justamente por eso, porque leyó su discurso y al final fue el único oficialista que defendió el proyecto. Claro. Después fueron los discursos, se los llevó la oposición, ¿no? Exacto. Esa regla que conocemos acá. Esa es la regla Pichetto. Sí. Que dice que los discursos son de la oposición, la sanción de la ley es para el oficialismo. Sí. Y le dio resultado. Le dio resultado, sí, porque la votación fue favorable y además son 135 votos que era el piso que se había fijado también el oficialismo. Claro, y con la excusa de acelerar los tiempos, hasta el propio presidente del bloque, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, insertaron sus mensajes, sus Exactamente, discursos, ¿no? sí, porque hubo un contrapunto también, porque el oficialismo había decidido también acortar los debates los discursos, para que la sesión no se extendiera tanto, pero después hubo una marcha atrás y bueno, se siguieron con los discursos y como estaba previsto, y la sesión finalmente pudo llegar a buen puerto, porque parecía que no llegaba a terminarse la sesión. Sí, se siguió con los discursos, pero varios diputados de la Libertad Avanza que estaban anotados, entre ellos me acuerdo Lidia de Moin era una, sí, esos sí los bajaron. Claro, y la contraparte fue Unión por la Patria extendiendo el número de integrantes para hacer uso de la palabra, ¿no? Pero bueno, son estrategias parlamentarias que tiene un bloque u otro bloque. Y con la sesión que casi se cae. Y una sesión fuerte, una sesión difícil. A las 9 de la noche. Exactamente, una sesión que se pidió la vuelta a comisión del proyecto. Cuando no había quórum. Claro, exactamente, y que generó muchas discusiones, que para el oficialismo terminó de la mejor manera, que fue con la sanción del proyecto, se aceptaron modificaciones y ahora el proyecto que vuelve por esa razón ya está en el Senado Nacional y que se trata el viernes de esta semana. Vamos a hacer una pausa, la primera en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos aquí, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Dijimos anteriormente, en el bloque anterior, que está reunida la mesa política del Gobierno Nacional, analizando, bueno, distintos temas. Aprovechamos para hacer alguna consulta con Casa de Gobierno respecto a cuáles son los temas que se están abordando. La respuesta de un integrante de esta reunión fue: se están tratando los temas de la próxima sesión del Senado Nacional, Ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil y Mercosur. También se repasa la agenda parlamentaria con miras al inicio de las sesiones ordinarias. Esto es, con miras a la presentación, al discurso del presidente Javier Milei del próximo día domingo 1 de marzo y también la agenda que se viene. ¿Por qué? Porque no solo ya en el periodo de sesiones ordinarias se discuten los temas que proponga el Poder Ejecutivo. También se discuten los temas que proponen los propios diputados nacionales, los propios senadores nacionales. De ahí se nutre la agenda del Congreso Nacional para discutir en las diferentes comisiones. Silvina, ya hay proyectos que van presentando y que van tratando, y que van a ser girados a algunas comisiones. Exactamente, Fernando. Ahí, en este caso, yo voy a hablar de un proyecto que presentó Pichetto, que en realidad es un proyecto que viene del año pasado, que lo volvió a presentar. Algunos proyectos como caen con la nueva composición de las cámaras, tienen que volver a presentarse para que tengan vigencia y estado parlamentario. Es algo muy natural. Exactamente. ¿No? Entonces el proyecto había sido presentado el año pasado y volvió a presentarlo Pichetto este año. Apenas se abrió las extraordinarias también, en el periodo de extraordinarias también se pueden presentar. Y lo que habla el proyecto, lo que en realidad la base del proyecto es para fomentar la industria del acero y del aluminio. O sea, es que el acero y el aluminio son claves para muchas industrias, para la industria automotriz, para la construcción, para la energía. Entonces, la idea del proyecto de Pichetto es proteger la industria nacional del acero y del aluminio frente a la competencia extranjera, que en este caso es muy, muy importante y bueno, está sometida a mucha, los precios de los países extranjeros pueden llegar a competir y mucho y a favorecer, digamos, no favorecer la industria, sino favorecer la competencia desleal, porque hay algunos países que tienen subsidios, entonces los precios son muy diferentes y la competencia es muy desleal porque también es muy desequilibrado en este sector, porque la industria, fundamentalmente la energía y todo lo que tenga que ver con la construcción, se basa mucho en este tipo de industrias y es a grandes escalas, no ya a economías muy regionales pequeñas, sino a las grandes industrias. Aluar es una de las que tiene la mayoría de la industria que tiene el sector. Y lo veíamos antes en imagen, en una de las placas, a Miguel Pichetto, el diputado de Encuentro Federal, y ahí tenemos, Silvina, ya algunas placas con algunos datos, Dire, si ya podemos ponerlo ahí está. Bueno, el autor, como decíamos, es Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, y el proyecto también está acompañado por diputados de Unión por la Patria. En este caso, para fomentar este tipo de industria y para defender la industria nacional frente a la competencia extranjera. Luego tenemos el propósito de este proyecto es proponer un arancel adicional del 50% sobre el valor de la importación de estos productos manufacturados de acero y aluminio. Hay varios países, por ejemplo Estados Unidos y mismo la Unión Europea, también tiene fijados aranceles, con lo cual no estaría, digamos, de más o no seríamos el único país que pueda aplicar este tipo de subsidios. Luego, esto, como decíamos, se trata de insumos que son para el desarrollo de muchas industrias y vinculado a infraestructura y a la energía, a la defensa nacional, también como hablábamos, a la industria automotriz, a la construcción, a electrodomésticos, energía. Hay un montón de sectores que se ven beneficiados por este tipo de industria, que utilizan estos insumos, ¿no? Vamos a la siguiente plaquita.
Bueno, el proyecto de Pichetto toma como ejemplo una licitación en Vaca Muerta, de licitación de caños, en los cuales la industria, la propuesta era una empresa extranjera, ganó esta licitación con un 40% inferior, un precio 40% inferior a los que proponían las industrias locales. Una empresa de la India. Una empresa de la India ganó la licitación, con lo cual, Pichetto se basa en eso, toma como ejemplo esa propuesta, esa licitación, para tratar de defender, ¿no?, la industria nacional y que puedan tener algún tipo de beneficio, ¿no? Esto era una empresa que vinculaba a Vaca Muerta, que era para la extracción de gas desde Vaca Muerta a Río Negro. Bueno, esto es el eje fundamental del proyecto para Pichetto, es que esto no es, esto produce distorsiones comerciales y que no favorece a la industria nacional, que también afecta en materia directa a la producción y al empleo. Por eso es una cadena, ¿no es cierto? No es solamente puntualmente el aluminio que se produce y el acero que se produce, sino también que afecta a otro tipo de cadenas regionales que, fomenta empleo y otro tipo de cadenas de valor que están perjudicadas por este tipo de acciones. Claro, justamente en un momento en el cual la Argentina, por intermedio del Congreso Nacional, está en el seno o en el pleno debate de una reforma laboral, ¿no? Que decimos, más allá que el viernes puede llegar a sancionarse, que puede llegar a convertirse en ley, hay una discusión no solo en este Congreso, sino que supera el Congreso y está en la sociedad en su conjunto. Exactamente. Y bueno, el proyecto de Pichetto lo que aclara, de todos modos, es que esta medida no persigue el aislamiento económico ni una restricción indiscriminada del comercio exterior, sino que, por el contrario, es favorecer la industria nacional, defender la industria nacional. El proyecto de Pichetto está girado, va a ser tratado en las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda. Por el momento no hay fecha prevista porque todavía no se abrió el periodo ordinario, porque los proyectos que se están tratando ahora, recordemos, son los que envía el Ejecutivo y los que están en la convocatoria a extraordinarias. No se puede tratar otro tipo de proyectos que, en este caso, como el del diputado Pichetto, que se presentó en periodos extraordinarios, pero no se pueden debatir en este periodo, sino que quedará para el periodo ordinario si es que Pichetto consigue los avales o se puede llegar a convocar a las comisiones en las cuales fue girado y recibe dictamen. Por el momento, todavía hasta que no se terminen de conformar las comisiones y se pueda convocar, no está previsto, por el momento no está incluido en la agenda. Bueno, ahí lo teníamos, Presupuesto y Hacienda, está Berti Venegas Lynch, el diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Industria todavía no está conformada. Habrá que ver. Me parece que ahora entramos también en el periodo de sesiones ordinarias. Empieza esa disputa por las comisiones, ¿no? Por las que restan, ¿no? Claro, porque las que restan son la mayor cantidad de comisiones, no están integradas. Hubo queja, recordemos, de Unión por la Patria con la conformación de las comisiones durante el verano, que entre diciembre y febrero fueron 9 en total, quedaron todas en manos de La Libertad Avanza. Si bien La Libertad Avanza va a tener la presidencia de 19 de ellas y Unión por la Patria de 16, el resto de los bloques, el resto también de las comisiones son 46 en total. Claro. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque justamente me acordaba que Industria estaba en manos del PRO, con una diputada que, no pudo reelegir, que respondía a Ignacio Nacho Torres, la chubutense Ana Clara Romero. Así es. Así que habrá que ver, ¿no? También qué es lo que sucede ahora en ese reparto. Va a ser interesante cómo queda el nuevo mapa de las presidencias de las comisiones, porque teniendo en cuenta que, Industria también es, una cosa es que la maneje un aliado y otra cosa es dársela a un bloque opositor, ¿no? Claro. Recordemos que Unión por la Patria tenía discapacidad, tenía salud. Habrá que ver también qué pasa con esas comisiones. ¿Por qué? Porque el número de legisladores de Unión por la Patria, principalmente La Libertad Avanza, creció el número en relación al año pasado. Unión por la Patria prácticamente se mantuvo, pero lo cierto es que la Cámara está dividida entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y después
un sendero de bloques menores que también están buscando ver que su presencia en las comisiones. Sí, y hoy, por ejemplo, tenés también, bueno, después de Unión por la Patria, tenés al Interbloque Unidos y al Interbloque Fuerza del Cambio, que es del PRO, la UCR, y que tienen igual, claro, igual cantidad de miembros. Y bueno, y más atrás viene Innovación Federal también, que quizás tenga más relevancia en este mapa de comisiones. Así que, bueno, ahí es quién se queda con cuál. Claro, y a ver qué pasa también con las bicamerales. Por ejemplo, el MIT tenía una bicameral que no se ponían de acuerdo La Libertad Avanza y Unión por la Patria, y surgió ahí una especie de entendimiento político y se quedó consagrado Oscar Sago como presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Importante comisión, una de las más destacadas de las bicamerales. Tienen que discutir nada más ni nada menos que los decretos de necesidad y urgencia. Recordemos que esa comisión la presidía Unión por la Patria. Claro. Bueno, si no se ponían de acuerdo, si surgió el nombre de Oscar Sago, lo avaló el bloque principalmente de La Libertad Avanza y ahí quedó. Veremos a ver qué pasa ahora, porque también es otra de las comisiones que tiene que volver a discutirse sus integrantes. Y al mismo tiempo estos interbloques que mencionábamos, bueno, dentro de los interbloques cada bloque tener su reparto propio. Claro, también. Porque bueno, el PRO domina en lo que es el interbloque Fuerza del Cambio y Provincias Unidas en lo que es Unidos. Claro. Así que ahí también. Es una ingeniería que hay que ir, de todos modos, trabajando. El oficialismo se garantizó también la presidencia de las comisiones claves y de gestión, que bueno, es de uso parlamentario, de técnica parlamentaria, ¿no? Las comisiones siempre de gestión le corresponden al oficialismo. Habrá que ver también relaciones exteriores, alguna otra que falta, asuntos constitucionales ya también se conformó. Relaciones exteriores ya está, ¿no? Está la diputada Santillán. La diputada Santillán, que justamente para tratar el acuerdo Mercosur-Unión Europea también. Así que también... Y que venía con una experiencia, me parece importante, en la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, porque era vicepresidenta. ¿No? De Fernando Iglesias. Era la vicesegunda. La vicesegunda. Sí, Cafiero era el vicepresidente. Cafiero el viceprimero. Entonces esa experiencia me parece que también le sumó, más allá de sus posicionamientos dentro del oficialismo, pero le sumó como para ser electa como presidenta. Sí, van siendo referentes y generalmente los que tienen 2 años de experiencia son los que suelen encabezar comisiones en cualquier bloque, ¿no? Pero después también hay algunos nuevos que debutan en esta función, como por ejemplo, bueno, una comisión que le importó muchísimo a La Libertad Avanza ahora es la de Familias, Niñez y Juventudes, que justamente quedó en manos de una diputada nueva, que es Gabriela Flores, de Salta. Claro, exactamente. Bueno, veremos ahí también los debates. Ya hubo algunos debates que han pasado, como por ejemplo el régimen penal juvenil, ¿no? Que tuvo que pasar por esa comisión, y veremos qué otros debates se avecinan en las nuevas reformas que va a enviar el Ejecutivo. Sí, debates de todo tipo y color, porque trascendió que a todos los ministerios el jefatura de gabinete les pidió, ¿no? Ciertos proyectos, ciertas ideas, así que hay que ver en qué quieren trabajar desde cada área del gobierno y con qué anuncios viene entonces el presidente aquí a diputados. De lo que conocemos muchas ideas e iniciativas que quedaron del Consejo de Mayo. No fue solamente la reforma laboral la que salió de allí. Salieron muchísimos más puntos, y uno que ya ingresó, por ejemplo, es la reforma educativa acá. Así que también debe ser uno de los primeros temas a tratar. Restaría la tributaria también y la reforma judicial, que creo que son los dos temas también claves que se va a poner como objetivo el gobierno de Milei. El Código Penal también. De agenda del año 2026, ¿no? Son muchos temas. Muchos de ellos, muchos adelantos va a haber por parte del mensaje del presidente de la Nación, Javier Milei, el próximo día domingo. Dicen que van a hacer referencia, obviamente, a este debate que se está dando por estas horas en el Senado, que es la reforma laboral. Exacto. Como uno también, como uno de los temas vinculados principalmente en que
en que son temas, por ejemplo, reforma laboral y régimen penal juvenil, dos proyectos que todo estaría indicando que van a ser convertidos en ley esta semana. Son dos temas que durante muchas administraciones se trataron temas en el Congreso y que no alcanzaron los números necesarios como para terminar aprobándose. Sí. Hablamos de reforma laboral, hablamos de régimen penal juvenil. Régimen penal juvenil, que recordemos que es un proyecto que está en el Congreso desde hace más de 20 años. El régimen penal. El régimen penal, claro. Y que se logró sancionar la semana pasada y que va a ser ley esta semana en el Senado. Porque la reforma laboral en épocas de Fernando de la Rúa se sancionó. Se aprobó en diputados, se aprobó en el Senado, volvió a diputados para una revisión, pero después surgieron las denuncias. Exacto. Porque la sanción como ley se sancionó. Ahora, después surgieron las denuncias y quedó todo en la nada porque cuando cambió el gobierno, cuando llegó el gobierno de Néstor Kirchner, una de las primeras decisiones que adoptó fue que el propio Congreso discuta la derogación de la ley de reforma laboral. Y fue lo que aprobó diputados y senadores en esos años, en el año 2003, con Néstor Kirchner, que fue la derogación de la reforma laboral que se había sancionado con muchas objeciones y con denuncias que terminaron en la justicia. Hablando de reforma laboral, quien habló con Diputados Televisión fue la diputada Karina Maureira, diputada de la Neuquinidad de la provincia patagónica, que habló dentro de lo que es la reforma laboral, el estatuto del periodista, y habló de esta manera. Cuando vos tenés tantos años en una actividad a la que dejaste hace poco para poder entrar en el ruedo político, es difícil sacarse esa piel, como bien les fundamentaba, pero es necesario también reformular muchas cosas. Yo no estoy en contra de una reforma laboral que pueda modernizar y que pueda ayudar al país, pero era necesario rever algunos puntos. Yo hubiera pretendido, sinceramente, que esta reforma nos hubiera llevado un poquito más de tiempo, no tratarla como muchos han dicho en extraordinarias. Entiendo la premura de un gobierno por contar con leyes, pero me parece que nos tendríamos que haber dado un poco más de tiempo. Y el estatuto del periodista es en nuestra espina, nuestra columna, es decir, era la herramienta fundamental, así como había dentro del 26, existen otros articulados que hacen a otras actividades, ¿no? El 25 mismo, que habla de la industria cultural, por la cual también rechacé el desfinanciamiento en la cultura de nuestro país. Entonces hay muchas cosas que todavía me hacen ruido, pero no quiero descreer de que esta reforma pueda traernos tiempos mejores. Yo sé que los cambios son profundos, son complejos, que van a llevar mucho tiempo, pero que si no nos arriesgamos no vamos a poder cambiar realmente lo que tenemos que cambiar. Toda transformación cuesta, y sobre todo lo económico, claro que nos cuesta. Tal vez pasaron muchos años y no estábamos acostumbrados a rever profundamente estas cuestiones. Y insisto, le hubiera dado un poco más de tiempo a esto, pero bueno, creo que también tienen los votos suficientes y todavía tengo un voto de confianza. Les soy sincero, todavía tengo un voto de confianza. Espero no equivocarme, pero nunca dejé de pensar en la gente. Diputada. Muchos hablan de que se dejó de pensar en el pueblo, les aseguro que no. Bueno, ahí estaba Karina Maureira, diputada de la Neuquinidad. Pertenece a la fuerza política del gobernador de Neuquén, sí. De Rolando Figueroa. Sí, bueno, ella fue una de las que en su discurso fue un poco viral porque se le cayeron unas lágrimas. Sí, claro. Y ahí lo contaba, por su... no digo por su pasado, porque ella es periodista y va a seguir siendo periodista, más allá de que hoy sea diputada. Pero sí por su trayectoria hasta antes del 10 de diciembre. Sí. No, esto que hablaba Fer de la reforma laboral, sí. ¿No? De lo que se logró. Realmente cuando el presidente Javier Milei lo define y califica como histórico, lo es. Claro. Lo es. No solo, parte
de su gobierno, cómo se construyó, cómo llegó, sino también todo lo logrado en estos 2 años, ¿no? Claro. Pero un poco lo que surgía en el debate el otro día era que desde Unión por la Patria cuestionaban que durante los gobiernos kirchneristas sí se habían sacado leyes laborales, ellos decían en beneficio de los trabajadores, de lo que consideran el proyecto de modernización laboral no lo será. Y bueno, es verdad, no salió en paquete una reforma laboral, pero hablaban de esto. Y según datos de la Organización Directorio Legislativo, la voy a citar, durante los 2 mandatos de Cristina Kirchner se sancionaron 25 proyectos laborales, 6 durante la gestión de Mauricio Macri y 8 durante la gestión de Alberto Fernández. Una de esas fue la ley 27.555, la ley de teletrabajo, que justamente el proyecto de modernización laboral deroga. Claro. Y ese fue también otro de Vanessa, sí le hizo mucho hincapié porque ella trabajó mucho en esa ley, recordó la unanimidad que hubo para que saliera, pero bueno, es uno de los temas, por ejemplo, que estuvo involucrado ahora en esta gran ley que está a punto de sancionar el Congreso para este oficialismo. Claro, y que deroga muchas leyes, ¿no? Dentro de lo que deroga algunos estatutos y le da un plazo a los estatutos para redefinirse de un año. De aquí a un año veremos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Estatuto del Periodista. Veremos qué pasa. Sí, hay que ver qué pasa. Aparentemente va a ser una sesión corta porque el Senado solo tiene que aceptar los cambios, así que no va a ser una sesión demasiado extensa ni con muchos discursos, aparentemente. Todo puede cambiar, ¿no? Claro. Porque además podemos ver... Bueno, a ver, la reunión de comisión, y ya enseguida nos vamos a la pausa, parecía que era simplemente en comisión llevar, Patricia Burri poner en consideración las modificaciones, que se dejó de lado el artículo 44, pero estuvieron 2 horas. Sí, por eso habrá que ver el viernes qué pasa, ¿no? Y si en labor parlamentaria se acuerda una cosa diferente, por ahí se acuerda que hablen los presidentes de los bloques. Exactamente. Porque hay otras leyes, hay muchos temas para discutir estas 2 sesiones en el Senado Nacional. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos. Quédese, estamos en Diputados Televisión y ya regresamos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Nuevo bloque de Diputados Televisión, nuevo bloque de Pasos Perdidos en una semana en la cual las miradas, claro, desde la Cámara de Diputados están puestas en el Senado Nacional. El Senado que mañana martes va a tener sesión preparatoria, es decir, va a elegir a sus autoridades. Todo está indicando que el senador por la provincia de San Luis, Bartolomé Abdala, va a seguir siendo el presidente provisional del Senado Nacional. La vicepresidencia le corresponde a Unión por la Patria, por la cantidad de integrantes. La vicepresidencia primera le corresponde a la Unión Cívica Radical. Y veremos a ver qué pasa con la vicepresidencia tercera. Ahí hay temas a discutir, porque hasta ahora estaba en manos de Alejandra Vigo, Sí. Del bloque de Provincias Unidas, pero también ese bloque se vio reducido en su número. Y veremos... porque a lo mejor si uno ve otras fuerzas, si hay una alianza de aquellos senadores que dejan el bloque de Unión por la Patria, ¿no? O el interbloque de Convicción Federal, y se unen con Flavia Rayón, se unen con Beatriz Ávila, ya superan a los dos senadores que tiene Provincias Unidas. Provincias Unidas y pueden pedir una vicepresidencia. Serían 5. Claro. Serían 5. Serían 5. Ahí hay que ver. Bueno, hay discusiones que se pueden llegar a dar por estas horas. Exacto. La UCR ya tiene un lugar. Ya tiene un lugar, que hay que ver si sigue Carolina Lozada o no. Y después están las sesiones para el jueves y para el viernes. Pero ahora nos dedicamos a qué es lo que pasa en diputados y nos vamos a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melissa Jofré, Silvina Angiono y Fernando Fraquelli saludan. Muy buenas tardes, Fernando. Es un gusto. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, acá estábamos atentos a ver cuál era la imagen de la provincia, pero bueno, lo tendremos en la próxima. Ahora tenemos... Hay un upgrade de equipo y todavía no aprendí a manejar esa parte. Bueno, no hay problema, no hay problema. Enseguida siempre usted nos recuerda esos lugares interesantes que tiene la provincia de Salta. Bueno, con la mirada puesta, Carlos, en qué es lo que va a pasar en el Senado con varios proyectos de ley, entre ellos la reforma laboral. Sí, por supuesto. Nosotros estimamos que la sesión que está convocada, creo que para el día viernes, va a transcurrir sin mayores dificultades y tendremos sanción completa para que luego pase al Poder Ejecutivo a su promulgación. No creo que, como vuelve solo en revisión, la supresión de un artículo no creo que se prolongue mucho. Ya los debates han sido dados, pero viendo el comportamiento que han tenido la semana pasada los de la oposición, es probable que se presenten algunos imprevistos, siempre con el ánimo de entorpecer el funcionamiento normal de la Cámara de Senadores en este caso. Diputado, buenas tardes. Silvina Angiono, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Silvina, un gusto. Diputado, respecto a lo saco del tema de la reforma y quería consultarlo por el tema de la ley de glaciares. ¿Qué expectativas tiene la provincia de Salta con respecto al tema? Y si cree que va a ser uno de los proyectos que se trate en ordinarias a la primera semana o los primeros días de la convocatoria, ya de las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo. Así. Sí, ¿no? La expectativa es de que este tema sea objeto de tratamiento en el recinto. Es un pedido que han realizado los gobernadores, que apunta a poner precisión terminológica en algunos aspectos sobre el tema glaciares, que creo que han sido bien logrados por quienes redactaron el proyecto, pero obviamente lo someteremos a discusión y a consideración. Al ser un proyecto que responde a una demanda de los distintos gobernadores del área minera, el área cordillerana, no creo que tengamos mucho inconveniente en obtener los votos necesarios para obtener la sanción. Esto va a traer certeza para que algunas inversiones o algunos inversores que están timoratos en relación a la interpretación de un texto quizás un poco laxo, como dicen que es el que está vigente, al traer certeza puedan decidir las inversiones y mejorar nuestro clima productivo en la provincia y, por supuesto, bienestar para toda la población.
¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, le quiero consultar por lo que se viene el domingo 1 de marzo. Se lo espera el presidente Javier Milei aquí en el recinto de la Cámara Baja para abrir un nuevo periodo ordinario. ¿Qué espera usted también bueno, de ese discurso y de los anuncios? ¿Con qué expectativa está respecto de, bueno, la agenda que va a tener por delante La Libertad Avanza? Bien, siempre las expectativas que uno puede tener ante la presencia del jefe de Estado en el acto inaugural, la Asamblea Legislativa para inaugurar el periodo ordinario de sesiones, donde da cuenta del Estado General de la Nación y sobre las perspectivas en que se viene para durante el próximo ejercicio fiscal, siempre son grandes las expectativas. Yo creo que se va a referir a los logros que se alcanzó durante el año 25 y va a trazar el camino a seguir el año 2026. Es lo que viene haciendo los dos anteriores mensajes, donde planteó las reformas, el objetivo y también planteó el resultado en cuanto a la gestión, sobre todo el año pasado. No creo que se salga de eso. El presidente es muy respetuoso del orden que se debe seguir en la sesión y en cuanto al objeto de la convocatoria de la Asamblea. Y Carlos, ¿imagina a la oposición acompañando el mensaje del presidente? Bien, la oposición no está siendo muy democrática ni respetuosa de las instituciones. Nosotros hemos visto, tristemente, como diputados agotaron todos los recursos imaginables para tratar de interrumpir el desarrollo de la sesión, la última sesión donde tuvo la media sanción en diputado la modernización laboral. Entonces no me sorprendería que tuviesen una actitud negativa en cuanto al respeto que merece la institución, apertura de sesiones ordinarias y el mensaje a la Asamblea Legislativa y del pueblo argentino por parte del presidente. No espero demasiado de la oposición, viene demostrando bastante pobreza al momento de respetar las instituciones. Diputado, ¿qué balance hace el oficialismo de todas estas reformas estructurales que pudo sancionar en este lapso de las sesiones extraordinarias? ¿Hay algún balance que haya hecho el bloque? ¿Hubo alguna reunión posterior a la sanción de las reformas donde se haya podido evaluar todos estos logros y, bueno, por supuesto con este nuevo escenario que tiene hoy el oficialismo, que es mucho más favorable que el que tenía hasta diciembre del año pasado? Bien, mire, yo soy contador público, entonces cuando hablamos de balance hablamos de un periodo de tiempo. Lo reciente de la sanción que van teniendo las medias sanciones, porque ahora el presupuesto fue uno, y las otras acciones son las que están en manos del Senado, que es el régimen penal juvenil y la modernización laboral. Tiene que existir un plazo de tiempo para evaluar el resultado de la medida, pero como balance nuestro de la acción política y del resultado obtenido y la posibilidad de acordar en base ya de un número más sólido que respalda la gestión del presidente, fruto del apoyo que se dio a lo largo y a lo ancho del país a la gestión, las elecciones del 26 de octubre pasado, bueno, el balance es positivo. Ahora los instrumentos que se necesitan para ordenar la administración, o sea, para gobernar y dirigir la administración, y buscando los logros que se pretenden alcanzar con cada una de las sanciones, va a ser objeto del desarrollo e implementación en el tiempo. Y quizás sea la época más adecuada para empezar a evaluar o hacer un balance dentro de un año. Diputado, muchas de las críticas de algunos de sus pares, pero del bloque de Unión por la Patria, fueron hacia legisladores de otras provincias, gobernadores de origen peronista, pero que hoy están, bueno, críticos de lo que es la conducción del PJ Nacional, más precisamente contra legisladores de Tucumán, de Salta, fueron muchos discursos de Unión por la Patria. Salta, los legisladores que responden a Gustavo Sáenz acompañaron. En ese sentido, ¿cómo impacta esto en el territorio? Usted que está allí en la provincia, este acompañamiento por parte del gobernador a, bueno, proyectos del oficialismo y de cara también a después cómo se plantaría La Libertad Avanza frente al oficialismo provincial, ¿no? Bien. Las últimas 5 comicios, las últimas 5 elecciones, que son
la PASO general y segunda vuelta en el 2023, la provincial y la nacional de la 2025, la opción electoral más votada siempre fue la Libertad Avanza. Son 5 elecciones seguidas, donde claramente uno puede ver la inclinación o la voluntad del pueblo salteño de un cambio acompañando el proyecto que ha planteado Javier Milei. Sería muy tonto por parte del gobernador de la provincia manifestarse en contra de lo que ha podido testear en las compulsas electorales, o sea, la preferencia del pueblo argentino. Plantarse en contra del presidente Javier Milei es echarse en contra de la voluntad de los salteños que ha sido puesta de manifiesto en las últimas elecciones. De ahí la forma, lo que sucede en el Partido Justicialista, que se cobran, que se tiran dardos, que se tiran zancadillas y algunos golpes un poco más fuertes. Es un problema dentro del Partido Justicialista. Lo cierto es que la Libertad Avanza tiene entidad propia, acá dentro de la provincia es una fuerza que ha obtenido muy buenos resultados y que se encamina a las elecciones del año que viene, tema que discutiremos por supuesto en su momento, con muy buen pronóstico. Y el hecho de que la Libertad Avanza haya trabajado en estas elecciones sin ningún tipo de alianza creo que ha sido algo muy valorado por el electorado salteño. No le gusta mucho a la población las mezcolanzas y menos los partidos o el andar oscilante o pendular que pueden llegar a tener personas como el gobernador. Con todo respeto lo digo, pero está bien. Él dice que sigue al gobierno de la nación y a la voluntad del pueblo. Entonces, sigue la voluntad del pueblo, ¿por qué no hacer una guerra tan dura acá en la provincia? Pero bueno, son cuestiones que hacen un poco al adorno o al condimento de la vida electoral o política de cada una de las provincias, pero nosotros estamos seguros de que el pueblo de Salta, el electorado salteño, se ha inclinado mayoritariamente por la opción que representa la Libertad Avanza, y es nuestro deseo y va a ser nuestro propósito y objeto de trabajo replicar eso durante el año 2027. Carlos, esto quiere decir que la Libertad Avanza, más allá de los acuerdos, entendimientos políticos de la Casa Rosada con el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, la Libertad Avanza trabaja para ser alternativa en la provincia en las elecciones de renovación provincial del Poder Ejecutivo el año que viene. Mire, como dice el dicho, lo que aparte es separado, ¿no es cierto? Una cuestión es la compulsa electoral, la búsqueda del reconocimiento y la aprobación por parte de la población de una propuesta, y otra cosa es el ejercicio de gobierno. El gobernador ha tomado, desde mi punto de vista, una muy buena decisión, que es sumarse y acompañar la iniciativa de Javier Milei, porque no lo considero una persona tonta. Sería muy tonto plantarse en contra del resultado, la voluntad de los propios salteños. Cuando se vaya a discutir la instancia provincial, bueno, será el momento de plantear las alternativas. Por el momento nos está yendo muy bien con la pureza y la claridad de ser la Libertad Avanza algo que concurre al campo electoral sin ningún tipo de alianza. Es más, yo creo que ni aún con ley de lemas, como están pretendiendo instalar en la provincia, tendría alguna chance ninguna otra fuerza política. Pero bueno, son cosas que se va a dar en el futuro. No soy el oráculo de Delfos como para anticipar resultados ni nada que se le parezca. Y bueno, nosotros este año tenemos el desafío de llevar al recinto, a la Cámara de Diputados, más iniciativas para generar las bases que le cambien realmente la vida a todos los argentinos, a los salteños también, por supuesto, y la instancia electoral del año 27 se discutirá más adelante. Diputado, otro de los temas claves que se viene para el periodo de ordinarias es la reforma tributaria. ¿Usted qué expectativas tiene o qué sabe de esa reforma? ¿Cuáles pueden llegar a ser los puntos que el gobierno podría llegar a incluir en ese proyecto? Bien, sobre el particular no hay un anteproyecto que esté circulando, pero sí sé que se está trabajando muy bien. La idea es reducir la cantidad de tributos que pagan los argentinos, o sea, tratar de unificar de acuerdo a lo que atiende o alcanza impuestos. Los impuestos, ¿no es cierto?, son aquellas contribuciones o aportes obligatorios que el Estado, en virtud de su poder de imperio, exige a los ciudadanos para atender ¿qué? Para atender los gastos que demanda el cumplimiento de los fines del Estado.
Y la distribución de esa carga tributaria tiene que ver con la posibilidad de atender ese pago por parte del contribuyente, que dicho en términos técnicos se llama de acuerdo a la capacidad contributiva. La exteriorización de esa capacidad contributiva se puede dar a través de distintos aspectos, puede ser el patrimonio, la renta, el nivel de venta, etcétera, 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 el consumo suntuario, etcétera. Entonces, cuando uno quiere ordenar un esquema tributario, tiene que atender a la exteriorización de capacidad contributiva, a la forma de distribuirla esa carga, tener en cuenta que nosotros tenemos también por atrás una ley de coparticipación, hay fiscos provinciales que, a pesar de lo que decían en su momento la ley 2221, de que no podían superponer hecho imponible entre la nación y la provincia, lo hicieron. Se le llama que, por ejemplo, ingreso bruto grava la actividad, pero grava la venta en el caso del comercio. Es decir, recurrimos a muchos artilugios para tratar de disimular el por qué se hace desde el punto de vista tributario algo que no está permitido o que ha sido rechazado. En el avance y en la progresividad de los impuestos, el mejor impuesto es el de la renta, pero tiene que ser razonable, porque recuerdo haber leído alguna vez el espíritu de la ley de Montesquieu en la parte que se refiere a los tributos. Dice que la medida del tributo no debe ser lo que el Estado debe recaudar, sino lo que el contribuyente puede pagar, y no pagar una vez, sino que puede atender el pago siempre. Y el destino del recaudado tiene que ser para atender las necesidades reales de la población y no las necesidades imaginarias de los gobiernos. Y usted puede ver que con la rebaja del gasto público, el recorte, la motosierra, la baja de algunos impuestos, usted ve que la orientación del gobierno de Javier Milei no está en atender necesidades imaginarias, pero sí lo vemos replicado en algunos gobiernos de provincia, donde vemos que la necesidad imaginaria, esa necesidad de trascender o de extender su vida en la política o replicar los mandatos, les lleva a que, en vez de gastar en atender un gasto de salud, que es competencia provincial, uno ve demasiada inversión en propaganda, en contratos, asesores, se abusa a la planta de personal. Entonces, el ordenamiento tributario tiene que ver con una forma de trabajo que tiene la economía argentina, qué se produce, cómo se produce, tener en cuenta las distintas regiones, pero a su vez también tiene que tener implícito un acuerdo con aquellas entidades que canalizan esa recaudación en erogaciones que han de mejorar la vida de los argentinos. Entonces, si no existe esa conexión, los estados no tienen un futuro que signifique un progreso, siempre se van a mantener retrasados porque usted recauda con un fin y termina gastando con otro. Y eso pasó en la Argentina durante muchísimo tiempo, y nosotros estamos empeñados en corregir este aspecto porque estamos convencidos que eso va a significar un elemento más para que los argentinos puedan vivir mejor. Diputado, uno de los temas que también se prevé que va a venir prontamente es la ratificación por parte del Congreso del acuerdo comercial con Estados Unidos. Cuando se anunció, el jefe de gabinete Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa con el canciller Pablo Quirno y habló de un beneficio muy importante para las economías regionales. ¿Cómo cree que esto podría impactar en sobre todo su provincia? Bien, mire, en la medida de que se amplíe el mercado donde nosotros podemos interactuar, ofrecer nuestros productos, siempre es un beneficio para la economía regional. Nosotros tenemos una distribución territorial muy extensa, con costos diferenciales, lo que lleva a que cada región tenga cierta especialización en algún tipo de producto. La mejora en las condiciones de comercialización por parte de las provincias, al tener un mercado más amplio, nos da la posibilidad de que se radiquen nuevas inversiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos abierto el mercado del arándano, se puede dar muy bien en la provincia de Salta, inclusive lo podemos transportar vía aérea. Entonces, se abre un sinnúmero de oportunidades, inclusive el comercio de carnes. Acá en Salta se produce carne, se aumentó durante el gobierno de Juan Carlos Romero el rodeo vacuno, y ahora estamos tratando de llevar algo que se llama MBGI, que es manejo de bosque con ganadería integrada, que va a dar la posibilidad que se aumenten los rodeos, aumente la producción cárnica, lo que va a posibilitar que
parte de la producción de Salta pueda atender ya sea una exportación al mercado interno, ya que tienen un mercado adicional para la producción de la pampa húmeda u otras zonas ganaderas del país. Para nosotros es beneficioso en la medida que aumenta la posibilidad comercial, siempre progresan los pueblos. Usted ve, si usted se fija en el desarrollo histórico de la República Argentina, lo que se desarrolló mayormente durante la época de la colonia era la ruta del comercio hacia el Alto Perú, que pasaba por Salta, Tucumán, y algunas misiones jesuíticas que tenían las explotaciones mineras en la zona cordilleral, pero el mayor desarrollo se dio en la ruta del comercio. El comercio trae crecimiento, trae progreso, da posibilidades a que la gente interactúe e incorpore nuevas tecnologías, pero que a su vez pueda demostrar al mundo las capacidades, la eficiencia y la calidad de los productos argentinos. Todo acuerdo que mejore la relación comercial o que posibilite vender los productos argentinos siempre va a ser beneficioso. Hay algunos que piensan que hay que vivir con lo nuestro, pensando en aquella locura que es poner impuestos o barreras al ingreso de productos de forma tal que los argentinos paguen un producto 3 veces más de lo que lo paga en el vecino país. Eso, lejos de proteger la industria nacional, perjudica a todos los argentinos en su totalidad. Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El agradecido siempre seré yo, le mando un abrazo, que tenga muy buenos días. Gracias. Carlos Zapata, diputado por La Libertad Avanza por la provincia de Salta. Ahí con un análisis de diferentes temas, no solo las extraordinarias, los temas que se están discutiendo por estas horas en el Senado Nacional, las expectativas que hay también por el mensaje del presidente Javier Milei el próximo día domingo ante la Asamblea Legislativa, sino también algunos temas que tienen que ver con las discusiones que se van a dar en ordinarias, el acuerdo con Estados Unidos, la posibilidad también de esperar esos proyectos que vienen del Senado Nacional, como es el tema de la ley de glaciares. Bueno, parte de la agenda que va a tener el Congreso y que nosotros vamos a ir, como siempre, desarrollando minuto a minuto aquí en Diputados Televisión. Vamos a hacer una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos en DTV. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una jornada, una semana que en definitiva las miradas del Congreso están puestas en el Senado Nacional. Se cierra, estamos entrando en la última semana del periodo de sesiones extraordinarias, que es el periodo, así lo establece la Constitución Nacional, es el periodo en el cual solo el Congreso analiza, debate, discute los temas que habilita el Poder Ejecutivo. Por eso se esperaba y se siguió muy de cerca en diciembre, en el mes de febrero, se siguió muy de cerca la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo al Congreso para un nuevo periodo de sesiones. ¿Por qué? Porque en esos decretos, en esas convocatorias, estaban los temas habilitados. Si los temas no están habilitados en esos decretos, el Congreso no podía discutirlo. Por eso el decreto del Ejecutivo, el decreto de Javier Milei, habló en su momento de la discusión de la reforma laboral, habló en su momento de la discusión de la ley de glaciares, del acuerdo de Unión Europea con el Mercosur. Bueno, los temas habilitados, y es por eso que el Congreso discutió y discute, como por estas horas pasa en el Senado, la reforma laboral y otras iniciativas. En ordinarias ya es otra cosa, Silvina. Ahí ya se abre el juego, entran todas las discusiones. Entran todos los temas que presenten los diputados siempre y cuando tengan el respaldo y tengan el dictamen propio en las comisiones. Claro, ¿no? Exactamente. Uno de los últimos temas, Meli, que ingresó en extraordinarias es el financiamiento a las universidades nacionales. Casi una especie de contraproyecto con lo que aprobó en su momento el Congreso Nacional, que fue vetado, pero que a la vez fue insistido por parte del Parlamento. Sí, llamó la atención, ¿no? El anuncio días atrás de este proyecto que ya se encuentra aquí, ya fue enviado a la Cámara Baja. Estamos hablando de una nueva ley de financiamiento universitario, pero sobre la base de reformar la ley justamente de la cual vos hablas, que salió de este Congreso, que fue vetada por el Poder Ejecutivo y que finalmente insistió por más de 2/3 de los votos cada una de las cámaras. Estamos hablando, de este proyecto, como decimos, que tiene que ver con el presupuesto de las universidades. Vamos a repasar en placas y que fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, pero fue incluido recién el 18 de febrero, día en el que también se giró aquí en la Cámara Baja. Al 18 de febrero le quedaban 8 días hábiles de extraordinarias. Fue incorporado justamente en el decreto que amplió un día más al sábado 28 este periodo, justamente para que se pudiera firmar el dictamen de modernización laboral el pasado miércoles. Sí. Y el pasado miércoles, que fue el 18, fue el primer día hábil de esa semana. Fue enviado este proyecto, como decimos, que lo que apunta es a modificar la ley 27.795, y viene esta iniciativa luego de que el Gobierno Nacional apele una medida cautelar dictada por el juez Ernesto Cormick respecto de que, lo instaba a cumplir con la ley de financiamiento universitario, en algo muy similar a lo que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad. El gobierno apeló esta medida cautelar y la Secretaría de Educación negoció y la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Consejo Interuniversitario Nacional, y de alguna manera lo que se busca es esa ley que salió, adecuarla a las partidas presupuestarias que hoy ya existen. A partir del presupuesto 2026, sancionado en diciembre, poder de alguna manera modificar algunos artículos y lo que justamente es lo que apunta el gobierno con... ahora vamos a repasarlo en otra placa, pero de alguna manera lo que dice que, a diferencia de la ley, la 27.795, este proyecto sí cumpliría con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que dice expresamente de dónde van a salir los recursos para poder hacer frente a los gastos. Como decimos, la Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso en 2025, vetada posteriormente por el Poder Ejecutivo e insistida por más de 2/3 de los votos por ambas cámaras. Fue sancionada el 21 de agosto del año pasado
y se terminó de rechazar el veto hasta que se hizo todo el trámite, ¿no? Sí. Primero se aprobó en diputados, después se sancionó en el Senado, el Poder Ejecutivo la vetó y se rechazó el veto en diputados y después en el Senado. En el Senado se rechazó el veto el 2 de octubre de 2025 en la previa de las elecciones legislativas. Recordemos que en ese momento había un control total y absoluto de la oposición respecto de la agenda. Y bueno, con estas leyes que se sancionaban, que no eran de agrado del gobierno, eran vetadas y volvían, bueno, siguió un camino que fue similar a lo que pasó en 2024, un antecedente de 2024 había con la ley de financiamiento universitario, a diferencia que esa vez no se pudo sostener el veto. Esa vez la ley se vetó y en la Cámara de Diputados no estuvieron los votos y finalmente quedó vetada. Esta ley sí quedó insistida, la de 2025. Recordemos, en 2024 fue a los 4 o 5 meses que había asumido el gobierno de Javier Milei. Si no es la única, fue la primera, pero yo creo que hasta ahora fue la más importante manifestación y movilización en las calles, claro. ¿No? Esa movilización del 23 de abril de 2024 en defensa de la universidad pública. Bueno, fue bastante importante esa convocatoria en contra en ese momento de las decisiones del Poder Ejecutivo respecto a los presupuestos para las universidades. Bien, vamos a justamente lo que argumentó ahora el gobierno en este nuevo proyecto. Según el Poder Ejecutivo, se apunta a armonizar esta ley con las reales posibilidades en relación al presupuesto 2026. Esto es que estamos diciendo, ¿no? Tratar de adecuar la ley para poder de alguna manera aplicarla y cumplir con esto, porque el gobierno en esta decisión de apelar la medida cautelar justamente no quiere cumplir con la ley que salió del Congreso, pero dice, bueno, la modificamos en base al presupuesto. Bien, ¿qué dice este nuevo proyecto? A ver, la ley que había salido hablaba obviamente de actualizar todas las partidas en base a inflación del año anterior. La ley que salió en 2024 y que fue vetada y no se sostuvo, hablaba de la inflación de 2023. Y la ley sancionada en 2025 hablaba de una actualización con la inflación hacia 2024. Ahora, justamente lo que se intenta cambiar es decir que las partidas destinadas a las universidades nacionales se ajustarán en la medida en que la inflación supere un valor de 14,3% promedio anual utilizado para la confección del presupuesto 2026. Recordemos, la meta en el presupuesto 2026 de inflación fue de 10,1%. Así que dice que hasta el tope de 14,3%, no es esta placa, es la otra, la siguiente. En ese sentido, bueno, se van a destinar las partidas. Luego vamos a lo que tiene que ver con los hospitales universitarios. Ahí nos remitimos al Hospital de Clínicas, quizás como el primero, así que se nos viene a la cabeza. Son muchos más y no solo en Buenos Aires. Y de lo que habla es de una recomposición para el funcionamiento de los hospitales universitarios de 80.072.460.000 pesos. Y de un incremento salarial de docentes y no docentes de un total de 12,3% para el año, esto en 3 tramos de 4,1% para marzo, julio y septiembre. Esto sobre la base de los sueldos básicos al 31 de diciembre de 2025. Y finalmente también lo que establece es la negociación paritaria con una periodicidad que no podrá exceder los 3 meses. Allí se cambia, no eso porque eso estaba en la ley, pero otras condiciones también respecto de esta negociación paritaria. Y la diferencia con la ley anterior, que es lo que sostiene el gobierno, es que prevé expresamente las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Este proyecto ya ingresó, fue girado a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda. La Comisión de Educación es justamente una de las que todavía no se constituyó. En los 2 años anteriores estuvo en manos del PRO, bloque aliado, en manos de Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación. Habrá que ver a quién se pone en estas instancias. Podría seguir, allí. Podría seguir Finocchiaro. Podría seguir porque el PRO es aliado y también va a tener por delante debatir la reforma
educativa, Claro. que es, ya, como decíamos antes, ya ingresó. Así que, bueno, a ver, desde los gremios están viendo con atención este proyecto, pero el Consejo Interuniversitario Nacional estaría de acuerdo entre no cumplir una ley y de alguna Claro. manera buscar una salida y una alternativa para poder inyectar fondos. A ver, lo que también en parte reconoce el Poder Ejecutivo es que, bueno, que sí, que hay un atraso Sí. en lo que es la actualización de los gastos para el funcionamiento de las universidades y también la cuestión salarial, que igualmente va a quedar atrasada porque desde 2024 que están reclamando esto, ¿no? Claro. Pero bueno, es un proyecto que ahora ingresó y que habrá que ver si junta los avales para poder modificar esta ley que había sido sancionada el año pasado. Bueno, el gobierno en definitiva termina dándole la derecha al Congreso, ¿no? En torno a lo que es las universidades y en torno también al tema de la discapacidad, porque ha tomado algunas medidas, más allá de las normas que haya sancionado el Congreso, algunas medidas desde el punto administrativo o desde el punto de vista legislativo para tratar de cumplir, ¿no? En el marco siempre de lo que marca el dogma que tiene la Libertad Avanza, que es no salirse del déficit cero. Entonces, a partir de ese marco y a partir de la sanción del presupuesto, por eso muchas veces se ha insistido en la necesidad de tener un presupuesto, Y de porque permite establecer. también estos movimientos de partidas. Exacto, de establecer en cada proyecto las partidas si están destinadas a ese proyecto, si pueden llegar digamos, a prosperar, ¿no? Claro. Que estén incluidos para que digamos, se pueda aplicar. Exactamente. Una información que estábamos esperando y que veníamos, Silvina lo mencionó, Ismeli también, el tema del Senado Nacional y la situación de del bloque de la convicción federal que estaba viendo a ver las decisiones que adoptaba. Hace minutos nada más, el bloque de convicción federal comunicó su decisión de organizarse como espacio parlamentario propio dentro del peronismo federal. Quedará integrado por los senadores Guillermo Andrada, de Catamarca, y Sandra Mendoza, de Tucumán, y la senadora Carolina Moisés, quien será su presidenta. La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas y los proyectos y la participación en el debate de forma institucional. Esto marca lo que es, en definitiva, la ruptura de Unión por la Patria en la Cámara de Senadores. Sí, hoy llamado Interbloque Popular, ¿no? Y Exactamente. quedan por fuera otros dos senadores que había dentro de este interbloque, de este bloque, Convicción Sí. Federal. Uno era su presidente, Fernando Salinas, de la provincia de San Juan, y Fernando Rejal, de la provincia de La Rioja. Claro. Hay que ver qué sucede si ellos permanecen juntos ambos como un bloque dentro del Interbloque Popular, si vuelven a la bancada de José Mayans, que hoy conduce el bloque justicialista. Recordemos, dentro de este interbloque peronista estaban hoy por hoy el bloque justicialista, Convicción Federal y dos del Frente Cívico por Santiago. Así es. Así que bueno, esto va a ser importante porque sobre todo también Luis Juez se incorporó a la Libertad Avanza el viernes. Claro. Y de esta manera, bueno, la puja ahí siempre la primera minoría con este piso muy bajo que presenta hoy por hoy el peronismo, que más allá de que el Interbloque Popular tiene un número, en cuanto a bloque, el bloque justicialista de Mayans tenía 21 integrantes. Claro, Si vuelven exactamente. Salino y Rejal le dan 23 y sigue por encima de la Libertad Avanza. Son todos esos juegos de cálculos que habrá que ver cómo se dan de cara a la sesión preparatoria que hay mañana. Claro, exactamente. A ver, este panorama lo que deja hoy en números es Unión por la Patria, Interbloque, con distintos nombres, pero lo cierto es que tiene 25 integrantes, que para el peronismo es el número más bajo Sí. de sus Exacto. integrantes desde la recuperación democrática del 83. Digamos, esa herramienta fuerte política que tuvo siempre el peronismo fue el Senado Nacional. Hoy está en su número más bajo. Y después viene la Libertad Avanza con 21. O sea, senadores propios al incorporarse Luis Juez. Es decir, que también el Senado, como en diputados, parecería como trazado en mitades entre
la Libertad Avanza y el peronismo, y en el medio otras fuerzas. Que son las fuerzas provinciales que responden a los que gobernadores, que inclinan la balanza siempre en las votaciones. Exactamente. Y últimamente a favor del oficialismo, ¿no? Claro, es ahí donde trabaja esa mesa política que hoy se reunió en Casa Rosada, que, repetimos, la encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Patricia Bullrich, la senadora libertaria y presidenta del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, trabajan principalmente pensando en los votos que pueden captar de ese sector o de esa pecera donde están las fuerzas provinciales. Las fuerzas provinciales y otros que partidos, responden... ¿no? Porque está el PRO, está la Unión Cívica Radical. No están pensando tanto en la Libertad Avanza, porque me parece que la Libertad Avanza en estos meses, desde el 10 de diciembre a la fecha, demostró en el Senado y diputados estar totalmente abroquelada y consolidada. Unificados, o sea, sin posibilidad de grietas ahí. Sin grietas, por ahora sin grietas. Sí. Cuestión que el peronismo sí está teniendo fracturas en Senado y no se descarta que en diputados también, ¿no? Claro, y es ahí donde trabajan el oficialismo. Exacto. Exactamente. Recordemos que, bueno, a ver, Patricia Bullrich habla por estos días del grupo de los 44, que abarcaban justamente a la Libertad Avanza, UCR Pro y todos los bloques provinciales. De los 44, la reforma laboral la acompañaron 42. Hubo 2 senadores, que son los de Santa Cruz, que votaron igual que el interbloque peronista. Sí. En este caso, en reforma laboral, el interbloque peronista votó todo junto, incluidos estos 3 que hoy se van. Pero bueno, habrá que ver ahora en las sesiones de esta semana, entonces, ¿no? Claro. Eso va a ser importante también. Y bueno, este grupo de 44, con estos eventuales aliados, estos 3 que votaron el presupuesto en su momento, van a un número, ascienden a un número de 47, que es a 1 de 48, que es los 2/3 del Senado. Exactamente. Así que importante. Si uno mira qué es lo que pueda llegar a pasar el jueves y viernes con las sanciones de los diferentes proyectos, es muy posible que los 3 senadores de convicción federal, hoy alejados ahora de lo que es el peronismo, el kirchnerismo en la Cámara de Senadores, la reforma laboral la voten como la va a votar José Mayans, ¿no? Es decir, el rechazo nuevamente a la reforma laboral. Pero es muy posible que la ley de glaciares la voten a favor, mostrando diferencias con el bloque de José Mayans, que está en contra de modificar la ley de glaciares. Y es muy posible que Carolina Moisés y su bancada, Sandra Mendoza y el diputado Guillermo Andrada, terminen acompañando y en definitiva votando junto al oficialismo y posiblemente también habilitando lo que es el quórum para la sesión. Seguramente en la ley de glaciares vamos a ver o vamos a tener un paralelismo de lo que va a ser este respaldo que tuvo la Libertad Avanza con la reforma laboral, y ahora que se va a ver plasmado en la ley de glaciares, ¿no? Con el apoyo de los gobernadores y los senadores que responden a esos gobernadores. Exactamente. La semana pasada, cuando se terminaron de integrar algunas comisiones, algunos representantes de ese bloque de convicción federal ya estaban anotados y estaban integrando comisiones. Cosa que el bloque de José Mayans de ninguna manera. No habían enviado los nombres. No enviaron. Porque están disconformes con los lugares que les dieron. Claro. De 5 senadores en comisiones que parten de 17, 19 integrantes, ¿no? Claro. Es decir, y me parece que acá hay otro dato interesante también que decía Meli. Son 47 senadores ahí en ese armado. En el entramado. ¿No? En el entramado de tantos bloques, dejando afuera el kirchnerismo. Están a 1 de tener los 2/3. En el medio, dentro de esos 25 del bloque de José Mayans, hay 2 que pueden llegar a ser independientes, que son También. los 2 de la provincia de Santiago del Estero. Que si Santiago del Estero rompe, que en definitiva también Zamora tiene un origen radical, no tiene un origen del kirchnerismo. Más allá de sido aliado, pero... ha sido un aliado fuerte, pero tiene otro origen. Si esos 2 senadores rompen, los 2/3
en el Senado lo maneja La Libertad Avanza junto con todo ese grupo de senadores nacionales en el medio de una discusión que se viene este año 2026, que son nombrar jueces en tribunales de toda y fiscales de toda la República Argentina. Igual eso ya mayoría simple ya está. Y ministros de la Corte Suprema. Exactamente, para eso es fundamental. ¿No? Los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General también, que está hace años vacante, es interino Eduardo Casal. Claro. Así que ese número que es mágico, que no se termina de concretar, de hecho, bueno, también se ha rechazado, ¿no? Los pliegos de los jueces para la Corte que propuso el gobierno. Bueno, en esa negociación hay que ver si se incluye a Santiago del Estero, los números estarían. Claro, exactamente. Mañana, en la sesión preparatoria de mañana, algunos dicen que también se va a discutir por parte del Senado los integrantes a la Auditoría General de la Nación. Sí. Las 3 designaciones, que eso también es algo que está pendiente en el Senado, y ahí los acuerdos serían un auditor para el peronismo, un auditor para la Unión Cívica Radical, el senador Luis Neidelnoff sería... Finalmente, el ex senador representando a la Unión Cívica Radical y un representante por La Libertad Avanza. Claro. Me parece que Neidelnoff va a ser el único radical en la auditoría, ¿no? Claro. Porque los otros 3 auditores por diputados no está el radicalismo. Sí, por diputados no va a estar el radicalismo. No, el radicalismo quería que esté Mario Negri. Claro. Sí, en su momento, en su con la composición anterior. Lo que pasa que eso fue en la composición anterior donde el radicalismo tenía muchos más representantes y en este momento quedó con 6. Tenía 34. Llegó a tener... Después se dividió y ahora llegó a 6. Llegó a 6. Dividido también. También dividido, porque hay en Provincias Unidas. Sí, hay 5 en Provincias Unidas. 5 o 6. Sí, como el expresidente mismo del partido, Martín Lustó. Claro, exactamente. Pero y Karina Banfi, que tiene un bloque propio. Y un bloque. Ahí están los 12 radicales que hay, pero bueno, que tienen muchas divisiones. Bueno, ahí está la información parlamentaria por dónde está pasando por estas horas. Por el Senado Nacional, con mucha atención en los movimientos políticos de la Cámara Alta, por las discusiones de los proyectos y, por supuesto, también qué pasa desde diputados, mirando muy de cerca, porque diputados va a tener que esperar que venga el proyecto, en principio, el proyecto que modifica la ley de glaciares para discutir, entre otros temas, pero recién en sesiones ordinarias después del 1 de marzo. Hasta aquí llegamos, hasta aquí Pasos Perdidos. Señora Silvina, gracias. Gracias, Fer. Señora Meli, gracias. Señorita Meli, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces. Orden